mensaje. Filipenses capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a comenzar. El versículo 21. Vamos a leer nada más 2 versículos. Dice a través del versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es el tremendo testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad? Que también debemos de aplicar a nuestras vidas, de que mientras que vivamos en esta tierra, vivamos para Cristo, ¿no? Que Cristo sea nuestro enfoque, que sea nuestro estilo de vida, que dirija todo lo que hacemos. Y al morir es ganancia, porque vamos a ir a su presencia, vamos a estar en el cielo. Y así tuve el privilegio de hacer un funeral esta semana de alguien que había tenido testimonio de haber aceptado a Cristo como su Salvador, una señora que vivió 95 años. Y pues fue una bendición para mí poder dar consuelo a la familia de que por su fe en Cristo ella ya estaba en la presencia de Dios. Y gracias a Dios por esa tremenda esperanza que tenemos. Amén. Vivimos para el Señor, pero el morir es ganancia. Para el que no es creyente no es ganancia, para el que es incrédulo es pérdida total. Primero versículo 22: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Aquí está el apóstol Pablo diciendo: yo sé que para mí vivir en esta carne, vivir en esta vida, ¿verdad? Es para servir al Señor, para vivir el beneficio de la obra. Dice ahí, para ser de bendición a ustedes, ¿verdad? La iglesia de los Filipenses le está escribiendo, para poder ayudarles, para poder servir al Señor y comenzar más iglesias y predicar el Evangelio. Yo sé que si me quedo aquí es para eso. Pero dice, pero entonces estoy dividido en dos cosas, porque no sé si quedarme o irme con el Señor. Dice el versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vamos a orar. Comenzamos con el mensaje. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Señor, gracias te doy una vez más por cada persona que está presente aquí en este lugar, Señor. Y nuevamente, Señor, no estamos aquí porque no hay nada mejor que hacer, Señor. No estamos aquí porque es otra de las maneras de pasar el tiempo, ¿no? Estamos aquí porque deseamos, Señor, escuchar de ti, Señor. Necesitamos, Padre, que tú obres en nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz en nuestras vidas, Señor, ayudándonos, Padre, dándonos consuelo, dándonos alivio, Señor, y Padre, animándonos, Padre, para seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Habla a cada corazón, Padre. Y si esta mañana hay alguien aquí, Señor, que no está seguro que de algún día va a ir al cielo, Padre, te ruego, Señor, que ores en ese corazón especialmente, y que esa persona no se vaya de este lugar sino antes asegurarse de su destino eterno. Y pues te pido, Señor, que tú recibas toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, vamos a pasar el tiempo en tu asiento. Digo el apóstol Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La verdad es, hermanos, que fue el deseo de Dios desde la creación del mundo, y desde el día que Él creó a la humanidad, desde el día que formó a Adán, ¿verdad? Del polvo de la tierra, y lo hizo, lo formó a su imagen, ¿verdad? Y dice que sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se hizo un ser viviente. Desde ese momento Dios lo hizo porque Él tenía el deseo de tener comunión con nosotros. Él quería pasar tiempo con nosotros. No lo entiendo, no sé por qué Dios se fijaría en alguien como yo o en la humanidad, pero la verdad es que así es. Dios tiene el deseo de pasar tiempo conmigo, y Dios tiene el deseo de tener comunión con usted esta mañana. Y Dios pasó tiempo con Adán en el jardín del Edén. Si recuerdan esa historia, ¿verdad? Tenían un tiempo específico donde tenían comunión, donde andaban juntos por el jardín.
sintiendo, ¿verdad?, la frescura del día, dice la palabra de Dios, pero desde el día en que el hombre pecó, desde el día en que el hombre tomó del fruto prohibido, desobedeció a Dios, esa relación se quebrantó. Pero Dios, en su inmensa gracia y misericordia, Él vio conveniente reconciliarnos consigo mismo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso significa, hermanos, que Dios tiene tanto deseo de tener comunión con nosotros, que por eso vino Cristo a morir en la cruz. Por eso nació milagrosamente, por eso vivió una vida perfecta sin pecado, por eso sufrió todo el castigo cruel de la cruz, aunque era inocente, todos los latigazos que le dieron, la corona de espinas que le encajaron en su cabeza, los clavos en sus manos y sus pies, toda esa agonía. Y después que se oscureció el cielo y dijo: Señor Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue porque estaba sufriendo nuestro castigo. Y Dios Padre le dio la espalda. Estaba sufriendo nuestro infierno en nuestro lugar. Todo eso fue para que pudiéramos tener comunión con Dios. Porque Dios nos ama tanto. No lo entiendo, no sé por qué. Pero es la verdad, lo creo por fe, basado en la palabra de Dios, que Dios desea tener comunión con nosotros, tanto que Cristo vino a morir en la cruz y ahora en Cristo nos ha reconciliado consigo mismo, dice la palabra de Dios. Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el gran yo soy, quiere tener comunión conmigo. Jesús quiere tener comunión conmigo. Y ahora que somos salvos, ahora que hemos sido reconciliados, la palabra de Dios me dice que hemos sido llamados a tener comunión con Cristo. Dice 1 Corintios 1:9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora que Él nos ha salvado, cuando lo recibimos como Salvador, cuando ponemos toda nuestra fe y confianza en Él, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ahora podemos tener comunión con Él. Somos llamados a tener comunión con su Hijo Jesús. Es la voluntad de Dios que usted y yo tengamos comunión con Cristo. Pablo habló de un problema en la iglesia de Éfeso y dijo esto: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, entonces por la gracia de Dios ellos estaban negando a tener comunión con Cristo. No deseaban hacerlo, y Pablo los estaba regañando por eso. Hermanos, que esto no se diga de nuestra iglesia, que no queramos tener comunión con Cristo, pero más bien que nuestro deseo sea, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:10, dijo él: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Está diciendo: yo quiero hacer todo lo posible para poder conocerlo más. A fin de conocerle, dijo el apóstol Pablo. Espero que nuestro deseo esta mañana sea conocerle más, y que estemos dispuestos, incluso, como dijo el apóstol Pablo, tal vez a sufrir para poder conocerle más. ¿Por qué debemos desear conocer? ¿Por qué debemos desear pasar tiempo con el Señor? ¿Por qué debemos desear tener comunión con Él? Porque la verdad es, hermanos, como leímos aquí en el pasaje de Filipenses 1:23, dice ahí: estar con Cristo es muchísimo mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Me gustaría tomar el tiempo para señalar algunas razones por qué estar con Cristo es muchísimo mejor.
Aquí el apóstol Pablo sí está hablando acerca de estar con Cristo en el cielo, ¿verdad? Pero es lo mismo, estar con Cristo en el cielo es para tener comunión con Él, ¿verdad? Y poder verlo ya algún día cara a cara. Imagínense nada más qué va a ser ese día tremendo de poder verlo ya en persona, ¿verdad? Y poder ver las marcas de sus manos y en sus pies, esos clavos que le pusieron por nuestro pecado, ¿verdad? Y poder decirle gracias, Señor, por lo que hiciste por mí, poder adorarle, poder tocarlo, poder abrazarlo. Qué tremendo día va a ser ese día, poder verlo cara a cara. Pero mientras tanto, hermanos, podemos todavía tener comunión con Él en esta vida. ¿Y por qué debemos de hacerlo? Porque número uno, porque nos ayuda, hermanos. Tener comunión con Cristo nos ayuda a tener comunión unos con otros. Es lo que dice la palabra de Dios, capítulo 2, Filipenses, versículo 1. Dice ahí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, está hablando ahí, tener comunión del Espíritu. Podemos tener comunión porque somos del mismo Espíritu. Déjeme le pregunto esta mañana, ¿a usted prefiere estar rodeado de cristianos o prefiere estar rodeado de gente mundana? Primero de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice esto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la comunión unos con otros es una señal de que pertenecemos ya a Cristo, de que somos cristianos. Y tener comunión como hermanos en Cristo, hermanos, es lo que Dios quiere. Algo no anda bien en la vida del cristiano que no puede tener comunión con sus hermanos en Cristo. Algo no anda bien. Les animo, hermanos, como iglesia, a dejar a un lado cualquier pensamiento de crítica, cualquier pensamiento de chisme, tal vez cualquier pensamiento de división, sino que nos unamos como el cuerpo de Cristo que Dios nos ha llamado a ser. Que estemos unidos en el mismo espíritu, que estemos unidos en el mismo amor. Que tengamos comunión unos con otros. Por lo que Cristo hizo por nosotros. Y vamos a poder hacerlo, hermanos, cuando tengamos comunión con Cristo primero. Porque Él es el que nos une. Él es el que hace la diferencia. Él es el que deja que el amor cubra una multitud de pecados. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Habla de comunión, habla de unidad, habla de enfocarnos en una misma meta. Y cuando estamos así, hermanos, como iglesia, Dios puede obrar grandemente. No hay límite para lo que Dios puede hacer cuando estamos en unidad. Lucas 24:15 dice, y aconteció que mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y fue con ellos. Entonces vamos a hablar que Él es el que nos une. Él prende el fuego en el corazón, dice Lucas 24:16, con la historia de cuando Él habló con los discípulos. Lo voy a leer rápidamente, Lucas 24, para que veamos esa historia. Dice ahí, capítulo 24, versículo 16, dice ahí, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vemos, hermanos, aquí como él, el Señor Jesucristo, cuando tenemos comunión con él, como ellos tuvieron, ¿verdad?, predicando, abriendo las escrituras, y después iban a comer juntos, y vemos como el Señor hizo para que su corazón ardiera con pasión para él. Oh, Dios quiere que nuestros corazones estén ardiendo para él. Si tomamos la oportunidad de pasar tiempo con Cristo, él pondrá un fuego en nuestro corazón. No se puede evitar arder por Dios. Cuando pasamos tiempo con Cristo, los discípulos dijeron que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ardiendo por el Señor. Hubo un tiempo en el que el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, él se estaba desanimando porque a pesar de toda su predicación, a pesar de toda la profecía, a pesar de cómo servía y amaba al pueblo de Israel, ellos lo metieron en la cárcel porque no querían escuchar el mensaje que tenía para ellos. Se burlaron de él, lo despreciaron, lo golpearon. Y luego dijo esto el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 20, versículo 9, dijo esto: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, vi en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Déjeme preguntarle esta mañana: ¿cómo está el fuego de su corazón para el Señor? ¿Hay un fuego o está apagado? Recuerdo la historia de un pastor, ¿verdad?, que fue a visitar a un miembro de la iglesia, ¿verdad?, que se había desanimado, y este miembro de la iglesia estaba solo, ya tenía varias semanas de no asistir a la iglesia. El pastor fue a visitarlo, le tocó su puerta, el hombre abrió la puerta de su casa y lo invitó y dijo: pase. Y adentro de su casa tenía una chimenea ahí donde tenía un fuego ardiendo. El pastor no habló una palabra, tampoco el señor, el hombre, sino que se sentaron ahí en la sala viendo nada más el fuego quemar ahí la leña. Y después de unos minutos el pastor se paró y con unas pinzas que estaban ahí a un lado sacó del fuego un pedazo de leña y lo puso enfrente de la fogata, ahí en el pedazo de cemento que estaba enfrente de la chimenea. Y juntos vieron cómo ese pedazo de leña que estaba ardiendo se apagó, empezó a humear, y después de unos minutos se enfrió. Se paró otra vez el pastor, tomó las pinzas, agarró ese pedazo de leña una vez más y lo metió en la fogata, y los dos vieron cómo ese pedazo de leña empezó a arder una vez más. Y después de eso se paró y se despidió del hombre. No dijo ninguna palabra, pero antes de cerrar la puerta le dijo el hombre al pastor, le dijo: pastor, gracias por ese mensaje. Este domingo voy a estar ahí en la iglesia. ¿Qué le estaba diciendo este hombre, este pastor, al hombre que había dejado de asistir? Le estaba diciéndonos que al no asistir, al no congregarse,
al no tener comunión con otros cristianos, hermanos, si no tenemos cuidado, nos empezamos a enfriar. Este ardor que teníamos por el Señor empieza a apagarse y se apaga un poco más y un poco más hasta que estamos completamente fríos. Por eso el Señor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino tanto más, mientras que veamos que aquel día se acerca. Dice Proverbios 26, versículo 20, sin leña se apaga el fuego. Estamos tibios este día, no estamos fríos. No hay nada mejor que podamos hacer, hermanos, que congregarnos una vez más para poder tener esa comunión como hermanos en Cristo. Pueden encender una vez más el fuego para el Señor. No sé cuántos de nosotros nos gusta el café. Somos unos cafeteros aquí, ¿verdad? Gracias a Dios por el café. ¿Cuántos lo prefieren caliente? Caliente. Voy a tomar café, voy a tomar caliente. ¿Cuántos lo prefieren helado con hielo y café helado? A mí me gustan los dos. A veces que hace un calor y quiero café, voy y se me lo preparo y pongo hielos, o voy a la tienda, la tienda de café, ¿verdad? Y compro el café helado, a veces con el hielo molido, a veces, porque quiero frío. Pero para mí, hermanos, no hay nada peor que un café tibio. Cuando empieza a enfriar. A veces estoy trabajando, ¿verdad? Tengo ahí la taza y me voy tomando café de traguito, y después de un tiempo se pone tibio y ya no sabe igual. Tibio, no, ya sea frío o caliente. ¿Sabe qué nos dijo mismo el Señor de nosotros? Dijo ahí en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dijo el Señor, ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a tener un corazón ardiente para el Señor. Y cuando tenemos comunión con el Señor, hay una diferencia. Cuando tenemos comunión unos con otros, hay una diferencia que se nota en nuestras vidas. Viendo lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice entonces, viendo el denuedo, está diciendo el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, está diciendo, sabían que esos hombres no eran estudiados, no eran de conocimiento, sí, de mucho de estudio. Dicen, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Pueden otros ver en nuestras vidas, hermanos, que hemos estado con Jesús? Porque cuando estamos con Jesús, hay una diferencia que se nota inmediatamente. ¿Y qué diferencia hace Cristo en una vida que está dispuesta a dejarlo entrar, que está dispuesta a dejarlo hacer su obra en su corazón? Y pensamos en el apóstol Pablo, en aquel que era perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo iba y echaba cristianos en la cárcel, separaba familias, separaba padres y hijos y los echaba a la cárcel, y aún los mandaba a matar a los cristianos. El que perseguía a cristianos, él mismo fue perseguido como cristiano. Así es. El jefe de los fariseos después se declaró el jefe de los pecadores. El asesino de mártires se convirtió él mismo en un mártir. El destructor de iglesias después se convirtió en un plantador de iglesias. Él comenzó otras iglesias él mismo. Pero él vio, podemos ver la diferencia que Cristo hizo su vida después de que tuvo un enfrentamiento con Cristo Jesús. Y por eso él mismo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él estaba hablando de sí mismo. Las cosas viejas pasaron, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, ahora hago cosas nuevas para Cristo. Nunca se avergonzó de compartir su testimonio. Cuando iba rumbo de camino de Damasco, el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
te es difícil dar cosas contra los aguijones. Pero vemos, hermanos, cómo hizo Dios el cambio, cómo Cristo hizo el cambio en su vida. Y cantamos ese himno que dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Oh, hermanos, estar con Cristo es muchísimo mejor, porque sin Él, nada podemos hacer. Es lo que dijo en Juan capítulo 15, versículo 4, dice esto: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Déjenme decir esta mañana, hermanos, que Dios no me necesita a mí, Dios no nos necesita a nosotros, Dios no necesita del hombre, pero el hombre no puede vivir sin Dios. Amén. Y así como las ramas, si se separan del árbol, se secan y no pueden producir fruto, así nosotros, hermanos, si no estamos en comunión con Cristo, si no estamos permaneciendo en Él, no vamos a poder hacer nada que valga la pena en esta vida. Fíjense bien lo que dijo. Y si lo tiene allí en su Biblia, le animo que lo subraye. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Él no dijo la mayoría o algunas cosas o lo suficiente, no dijo poquito, no, él dijo nada podéis hacer. Y qué tremendo, hermanos, porque es cierto, la palabra de Dios nos enseña a través de la palabra de la Biblia que no podemos hacer nada sin Él. Déjenme decir esta mañana: sin Cristo no podemos ser salvos. Es lo que dice Hechos 4:12, Romanos 6:23. Sin Cristo no podemos hacernos hijos de Dios. Sin Cristo, Juan 1:12 lo dice. No podemos ir al Padre si no es por Él. Dijo él en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin Cristo no podemos tener un buen matrimonio. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amados vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Sin Cristo no podemos tener un buen matrimonio. Sin Cristo no podemos vivir una vida cristiana victoriosa. Sin Cristo no podemos tener la provisión de Dios. Filipenses 4:19, mas mi Dios proveerá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en Cristo. No podemos tener provisión de Dios sin Cristo. No podemos ni siquiera hacer oración si no fuera por Cristo. Él es el que nos dio acceso directo al Padre. Es lo que dice Hebreos 4:14-16. No podemos tener una iglesia, hermanos. No podemos tener la iglesia si no es por Cristo. Él fue el que fundó la iglesia. Él dijo: sobre esta roca, hablando de sí mismo, fundaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin Cristo no podemos tener fe. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Sin Cristo no podemos tener paz. Dice Filipenses 4:7, es la paz de Cristo que Dios nos da. No podemos tener gozo si no es por Cristo. El gozo que tenemos es el que Cristo nos da. Y si Él no nos da, no podemos tener gozo. No podemos hacer nada si no es por Cristo. Dice el canto: sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Oh, de veces sin Cristo no tenemos nada. Oh, con Cristo es muchísimo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Porque sin Él no puedo hacer nada. Pero por último, estar con Cristo es muchísimo mejor.
Porque con Cristo todo lo puedo hacer. Amén. Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, sin Él no puedo hacer nada, pero con Él lo puedo hacer todo. Y podemos cambiar. Tenemos que observar que al apóstol Pablo aquí en Filipenses 4:13, ¿verdad? Ese versículo que nos gusta tanto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero miren lo que estaba diciendo él allí en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero miren lo que dice versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Es decir, a estar satisfecho, a estar contento, a no querer más. Dice, pues he aprendido, y esto lo aprendió, una lección que aprendió, y es una buena lección que podamos aprender, amén. A contentarnos, dice, y cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no estaba pidiendo, dice, porque él había aprendido a estar contento. ¿Y estamos contentos, hermanos? ¿Estamos satisfechos en el estado en que nos encontramos? ¿Cómo podemos encontrar satisfacción cuando pasamos por un tiempo difícil? Cuando sentimos el dolor, cuando sentimos una ansiedad, ¿cómo podemos encontrar cómo podemos estar satisfechos? Pablo dijo, yo no puedo en mis propias fuerzas, ¿no? Sin Cristo yo no puedo hacer nada. Pero podemos estar satisfechos aún en momentos de dificultad en Cristo. Amén. Con Cristo. Yes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como en los votos matrimoniales, ¿verdad? Estamos en el altar y estamos dando nuestros votos a nuestra pareja. Hicimos para bien, para mal, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. Podemos decir todo eso también, ¿no? En Cristo. Todo lo puedo con Cristo. Todos estamos en una de tres situaciones. Cada uno estamos aquí en una de tres situaciones. Estamos tal vez saliendo de una tormenta, o estamos a punto de entrar en una tormenta, o estamos en medio de la tormenta. Pero no importa qué situación estemos, hermanos, debemos encontrar nuestras fuerzas en Cristo. Amén. Porque sin Cristo no podemos hacer nada, pero con Cristo lo podemos hacer todo. Amén. Gloria a Dios. Estar con Cristo es muchísimo mejor, dijo el apóstol Pablo. Debemos desear, hermanos, que otros también puedan tener comunión con Él. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que le contó a alguien acerca de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que pudo compartir o invitar a alguien a la iglesia para que ellos también puedan tener comunión con el Señor y comunión con nosotros? Tener comunión con Cristo es tan fácil como abrir una puerta. Dice Apocalipsis 3:20, dijo el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh, esta mañana
Dios está tocando la puerta de su corazón. Quiero tener comunión contigo. ¿Verdad? El Señor es un caballero. Él no va a abrir la puerta a meterse, ¿no? Él está esperando pacientemente a que le abramos la puerta. Amén. Vamos, pasa, así. Gloria a Dios. Vamos a tener comunión. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo comunión con el Señor? El primer paso para tener comunión con el Señor es conocerlo como Salvador personal. Y si esta mañana no lo conoce, no está seguro, le animo, le invito, le ruego, no se vaya de este lugar sin conocer a Cristo como su Salvador personal. Vamos a orar, ¿no? Invito a que se pongan de pie, por favor, cada rostro inclinado, cada ojo cerrado.